representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez. No, el señor Mitadiel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy estamos participando en un debate con un alcance muy limitado. Limitado porque las conclusiones que adoptemos solo son aplicables, en el mejor de los casos, entre el 12 y el 13% de los ingresos no financieros. Y si miramos un poco más detenidamente esta cifra, la realidad aproxima más al 9% que al 13%, porque esa es la autonomía financiera real de la comunidad, ya que el resto se determina externamente a la misma. A pesar de ello, este debate tiene pleno sentido porque nos permite analizar las insuficiencias del modelo, apreciar la ausencia de corresponsabilidad fiscal y proponer las actuaciones posibles. Como ustedes conocen, 3 elementos determinan el techo de gasto: la regla de gasto, el objetivo de déficit y el objetivo de deuda. Todos ellos determinados por el Gobierno de España en virtud de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una legislación que da absoluta prioridad a la amortización de la deuda y que no tiene en cuenta que la razón de ser de las administraciones es prestar servicios. La regla de gasto o tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española es una regla perversa que se fija en función de las previsiones de crecimiento de la economía y que se aplica en función del gasto efectuado en el año anterior. La llamo perversa porque cuanto menos gastas un año, menos puedes gastar al siguiente, lo que penaliza el ahorro e impide recuperar los años perdidos en materia de inversión por los recortes. Además, no tiene flexibilidad para contemplar la evolución de los ingresos de cada comunidad. Se ha fijado en el 1,8%, lo que a primera vista no cuadra con las previsiones que hace el Gobierno de la evolución de la economía en los próximos años. El segundo elemento es el objetivo de déficit, fijado en el 0,3%, lo que supone un descenso muy importante con respecto al año anterior de la posibilidad de endeudarse para financiar inversión. En concreto, según los datos de que dispongo, el descenso es de 280 millones de euros. Es un objetivo de déficit que no tiene en cuenta las necesidades de la economía. A pesar del enunciado de la ley, este objetivo de déficit es casi procíclico. Ni contempla en su reparto la proporcionalidad en el gasto que efectúa cada administración, ni el hecho de que las comunidades autónomas atienden el gasto en educación, sanidad y bienestar social, áreas que debieran estar protegidas de los recortes. De los 2,8 puntos de déficit, el Gobierno de España se reserva 2,5 si le añadimos el de seguridad social. Por último, el objetivo de deuda que se fija para Castilla y León es el 18,6% del Producto Interior Bruto. Mención aparte merece la previsión del PIB, cuyo crecimiento para Castilla y León se establece en el 2,7%. Es cierto que es una previsión compartida por el Servicio de Estudios de alguna entidad bancaria, pero que, dadas las incertidumbres que se ciernen sobre la economía española y mundial, es más una previsión de deseos que de certezas. Esta previsión tiene su importancia porque determina el límite de la deuda a emitir y, en caso de no cumplirse, puede condicionar su emisión. Todos estos condicionantes hacen que la única decisión posible en función de las restricciones legales sea agotar el límite del techo de gasto. Cualquier otra decisión sería nefasta para la prestación de servicios y un lastre para la economía de Castilla y León. Pero el problema es que no podemos agotar el 1,8% porque los ingresos no crecen lo suficiente. Es más, los ingresos propios bajan el 3,6%. Este es un debate esencialmente sobre ingresos, aunque se llame techo de gasto. Y los 3 elementos citados que determinan su límite, 8.886 millones de euros, son exógenos a la capacidad de decisión de la comunidad y expresan algo que casi todos compartimos: que el modelo de financiación es insuficiente para las competencias que se prestan, que el austericidio no es la mejor forma de relanzar la economía y que el sistema deja poco margen de actuación.
El 88% de los ingresos lo componen transferencias del Estado o de la Unión Europea y la capacidad de decisión de la comunidad es, en el mejor de los casos, sobre 1.100 millones de euros. Esto indica que la comunidad autónoma, al igual que el resto de las del artículo 143, es tratada como menor de edad a efectos de tutela financiera, lo que da seguridad al Estado en cuanto a la sostenibilidad financiera, pero va en contra de la corresponsabilidad fiscal. El proceso de aprobación del techo de gasto y del proyecto de presupuestos es un proceso absolutamente tutelado, que finaliza con el informe del Ministerio de Hacienda sobre su adecuación con los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto. Decía que este debería ser un debate esencialmente sobre ingresos, especialmente sobre los que tenemos autonomía, pero mi falta de datos hace que la valoración que puedo formular sobre su previsión es aventurada, porque desconozco el desglose de las previsiones, porque desconozco el desglose del estado de ejecución. En todo caso, casi lo único que sé es que se produce una reducción del 3,5% como consecuencia de la rebaja del impuesto sobre las personas físicas, que a falta de datos estimo en unos 34 millones de euros, y la desaparición del recargo del impuesto sobre hidrocarburos, que tenía unas previsiones para 2015 de 65 millones de euros. Con las dos medidas estamos de acuerdo y, en concreto, la bajada del impuesto sobre las personas físicas fue objeto del acuerdo de investidura. El conjunto se traduce en un descenso de 41 millones de euros. Es en los ingresos propios donde la Junta tiene margen de actuación. Si analizamos los ingresos con los datos de previsiones del presupuesto de 2015, vemos que se debe actuar sobre los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, que recaudan conjuntamente 233 millones, sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que recauda 280, sobre las tasas y precios públicos, que junto con otros conceptos recaudan 286 millones, y sobre los impuestos propios de la comunidad, que recaudan solo 65 millones. Algunos tienen más margen de actuación que otros. En todo caso, se trata de cifras importantes, sobre todo si las comparamos con el hecho de que el techo de 2016 es solo 63 millones mayor que el de 2015, por lo que las mejoras en la recaudación deben permitir que en otros ejercicios el incremento del techo de gasto esté más próximo al techo potencial. Para ello es necesario que la Junta ponga el empeño en agotar las posibilidades recaudatorias, no mediante el incremento de tipos, sino mediante actuaciones contra el fraude fiscal o mediante medidas que aumenten la progresividad fiscal. Aunque en este aspecto es necesario destacar que impuestos como los de sucesiones, donaciones o patrimonio es necesario armonizarlos con el resto de comunidades autónomas para que no se realicen deslocalizaciones de los domicilios fiscales a favor de aquellas en las que exista menor presión. En definitiva, como 2016 ya no es año electoral, volvemos al ajuste presupuestario. Y la consecuencia es un techo presupuestario insuficiente para las obligaciones ya contempladas. Solo en materia de personal es previsible el incremento del 1% en las retribuciones, el pago del 50% de la extra que se debe a los trabajadores públicos o, en su caso, del 75% si no se da solución este año al otro 25%, y en el que se acumulan los problemas de años sin reponer la mayor parte de las jubilaciones de trabajadores, fenómeno importante en todos los sectores, pero especialmente en educación y sanidad, y con un nivel de nuevas inversiones escaso, con el mantenimiento bajo mínimos, con lo cual, cuando no queda más remedio que abordar los problemas de infraestructura, se gasta lo que no se gastó en su momento incrementado. Pero no solo en materia de ingresos donde debe actuar la Junta, sino sobre todo en materia de gasto, aprovechando eficazmente su personal para que realice tareas que en los últimos años se han trasladado a la empresa privada o a estructuras fuera de la Administración General, dejando áreas enteras y funcionarios sin contenido, como consecuencia de la externalización o de las duplicidades. Tienen muchas posibilidades de racionalizar y hacer más eficaz el gasto. Nuestro grupo se va a abstener en la votación, porque aunque el techo de gasto seguramente es el posible, no es el que necesita Castilla y León para avanzar. Pero es aún peor el escenario de un presupuesto prorrogado en el que no se puedan ejecutar inversiones que, aunque escasas, son absolutamente necesarias para la sociedad de Castilla y León. Muchas gracias.